Sí, gracias. Está dormida May. Bueno, perdónenme, me tuve que poner en un ángulo así como súper raro aquí en la computadora, pero la estrella es el profe Julio. Entonces vamos a esperar a que se conecte él. De hecho, déjame le mando un mensajito al profe Julio. Ya estoy ahí. Entré antes. Pues gracias. Es que ya después con tiempo tengo que investigar cómo se hace esto un poquito más profesionalmente. Erika, ¿cómo estás? ¿Tú me oyes? Prometo, mil gracias por la ayuda. Es súper. Ujú. Ahí entró alguien más. ¡Ay, Julio! Miren, con un icono bien bonito que tiene. Ahora sí, Julio, te quiero hacer a ti el host. Make host. Hola, ¿cómo estás? Ya, te puse a ti que eres el host. Ah, No sé si perfecto, te ok. sirva, pero para que se vea que eres el importante. No, claro que no, muchas gracias. ¿Cómo están? Hice una cosa súper. ¿Ves esto que está aquí? ¿Sí? Es mi teléfono. Soy súper cero tecnológica y no me dio tiempo de investigar a tiempo cómo hacer restream en Instagram y Zoom. Y literalmente puse el teléfono grabándonos. Qué vergüenza, pero para que la Ok, gente de ok. Instagram que no esté en nuestra app lo pueda ver. Muy bien, perfecto. Los de Instagram, díganos si nos escuchan, porfa. A ver si nos dicen. Sí, Ay, claro. Julio, pues qué gusto que estés aquí. Ya sé que oficialmente todavía no empieza, entonces en 3 minutos te Sí, doy claro, está bien. información. Está bien, está bien. Lo bueno es que Oye, ¿quieres que sí hagamos la hora completa o quieres menos? Yo lo digo sobre todo, ¿sabes? Porque si hay mamás y cosas así que estén haciendo actividades, ¿no? Yo tengo para hablar de latín, o sea, todo el día. entre Pero, más nos cuentes mejor. La verdad, lo padre de esto es que se queda grabado. ok, perfecto. Entonces Sí, ya sea porque por Insta o por la app de Novis, todo el mundo lo va a poder volver a ver. bueno, ok, está bien, entonces vamos así haciéndolo. Y si quieres, en un intermedio, 40 minutos, yo creo que podemos hacer una Súper. buena presentación. ¿Sí? Sí, y ¿Vale? a esta hora me quedo a mí súper porque mi bebé es hora de siesta. Ah, súper, qué bien, qué bien. Entonces, está bien. Este, sí, tengo ahí algunas cosas. ¿Tú me vas a estar preguntando algo o quieres que yo lleve? Em, sí, vamos a ver a dónde nos lleva la conversación, porque yo soy Vale, solo organizada en mis lives, súper bueno, mal. O sea, cómo la gente ok, me tiene paciencia. Pero bueno, faltan 2 minutos y aquí de la app perfecto. se nos han conectado 3 personas, Muy Erika, bien, Ale y María. Hola a las tres. perfecto. Y en Instagram tenemos 11. Muy bien, Entonces, pero lo padre de que quede grabado es que la gente que no se pudo conectar en claro. tiempo real puede Sí, conectarse después, perfecto. pero siempre es una maravilla la gente que nos ayuda conectándose, Julio, porque hacen las mejores preguntas. Yo por eso nunca ni tengo que Sí, planear nada, porque hacen preguntas tan buenas que ya de ahí ya lo sigue la creo. conversación. Perfecto, sí, claro. Bueno, yo creo que ya voy a ir dando tu intro, si te late. Sí, por supuesto. Tu currículum, Julio, es impresionante. Ah, O sea, generalmente cuando pongo un live, pongo así abajo como fulanito de tal, licenciado en tal y maestro en tal, pero, o sea, no pude ponerlo contigo porque tienes como 500 títulos. Hubieran sido de que 4 páginas. sí, claro. No, mira, la verdad es que esto es muy interesante porque a mí me encanta estudiar, o sea, pero no te imaginas. De hecho, hoy mismo, hace unos minutos, terminé un examen porque ahora estoy haciendo una licencia canónica, es decir, una licencia avalada por la Iglesia Católica de cristianismo primitivo. Se llaman los padres de la Iglesia. Entonces, Órale. ahorita acabo de terminar mi examen de patrística siglo II y III. Bueno, ahí me encanta, te lo juro que me encanta estudiar así muchísimo. Entonces realmente como tengo qué decir, una vocación que podemos decir de servicio a la iglesia, entonces
pues realmente es a lo que me dedico, ¿no? Y si te das cuenta, ahora contamos un poco también lo que he estudiado, pues en realidad es humanidades, ¿no? Filosofía, biología, letras. Entonces, bueno, para mí esto es algo muy importante y principalmente como muchos de novis que con los que he tenido contacto saben, pues principalmente es por esta vocación, ¿no? De servicio a la iglesia, porque si no, bueno, pues me hubiera dedicado a estudiar otras cuantas cosas y me parece que también hubiera sido muy feliz, pero realmente esto que estudio me apasiona increíblemente, ¿no? Entonces, sí, sí, por eso Sí. es quizá que la misma vida me ha llevado, ¿no? Como por caminos que parecen distintos, pero en realidad yo me he dado cuenta que todo esto es una unidad. O sea, por ejemplo, estudié filosofía y la filosofía me dio unas bases muy buenas para la teología. Y luego también estudié letras, sobre todo letras clásicas, que es el estudio del latín y del griego, porque gracias a estas dos lenguas, pues yo puedo encontrarme principalmente con los escritos primitivos del cristianismo. Los muy, muy primitivos son en griego y los siguientes son en latín. Entonces, bueno, esto para mí es una riqueza y he tratado de conjuntarlo de tal manera que después mis áreas de especialización han sido efectivamente esas, ¿no? O sea, la filosofía, la teología y finalmente hice un doctorado en el que me dijeron, a ver, tienes que hacer algo sintético, es decir, donde no solamente esté un área de tu conocimiento, sino donde haya varias, y me parece que quedó muy bien, porque mira que hice una traducción del griego al español, Wow. de Gregorio de Niza, Cataribesto. trabajé entonces la parte filosófica porque se considera que es uno de los filósofos del siglo cuarto y al mismo tiempo es un gran teólogo, ¿no? Entonces dije, aquí queda perfectamente todo lo que he estudiado. Wow. Y entonces te digo que parece que están como distantes, pero no, realmente todo esto ha quedado muy bien embonado, ¿no? No, está Bueno, buenísimo. claro, claro. Entonces, fíjate, si yo me pudiera definir de alguna manera como un estudioso, yo diría que soy un estudioso de las humanidades. De las humanidades. Es Exacto. muy bueno eso porque ahora yo he escuchado mucho que están haciendo énfasis en las universidades. ¿Te suena, verdad? Sí, son universidades de humanidades. Creo que Ah, hay. mira, sí, la verdad es que hay, vamos a decir así, en las universidades se está manejando ahora el concepto de humanidades, pues en realidad para meter, ¿no? Muchas áreas del conocimiento, por ejemplo, la historia, ¿no? La filosofía, y ya no tener propiamente una facultad de filosofía o una facultad de historia, así, específicamente, ¿no? Sobre todo, ¿sabes? Porque desafortunadamente en nuestro tiempo como que los estudios específicos de lo que consideramos humanidades han ido mermando, ¿no? Por ejemplo, una facultad de filosofía que tenía muchísimos alumnos, cada vez se queda con menos alumnos. Entonces, para las universidades a veces esto pues no ayuda mucho, así es que incorporan algunas otras áreas del conocimiento y se gesta propiamente lo que se llama una facultad de humanidades. Entonces, Sí, sí, pero y tienen mucho tinte católico, ¿no? Porque las universidades aquí en Estados Unidos que yo he visto que han sacado este programa son universidades católicas. sí, claro. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, a ver, digan lo que digan, hagan lo que hagan, la Iglesia Católica ha sido el garante de las humanidades. Nosotros en Occidente ahora tenemos tanta contribución en las humanidades porque ha sido resguardada de alguna manera por la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya desde el siglo V, por ejemplo, el resguardo que hicieron los monjes benedictinos de una cantidad impresionante de escritos, ¿no? Vamos a decir, de la cultura latina y de la cultura griega. Entonces, quiere decir que la iglesia ha contribuido de una manera muy especial. Claro que la iglesia tiene muchas cosas criticables y hay personas que solamente ven, ¿no? Como dicen, ese frijolito en medio del arroz, ¿no? Pero no, realmente la iglesia tiene un garante en la cultura. Y sí es cierto, las escuelas que más resguardan las humanidades suelen ser de tinte católico porque hay escuelas que ya están más en el área, por ejemplo, del comercio, de cuestiones más prácticas, y entonces desaparecen, ¿eh? Desaparecen completamente. E incluso actualmente tenemos una, qué decir, como una gran tristeza, por así decirlo, que los gobiernos que están un poco más con esta idea de ser proactivos y de ser
técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, están mermando incluso la ayuda a las áreas de humanidades, ¿no? Tenemos aquí en México, por ejemplo, que quitaron ya propiamente así de muchos sistemas de preparatoria, filosofía, Mm, etimologías, ¿no? Y tenemos algo muy parecido también ahora, en los dos últimos años pasados, aunque uno estuvimos en pandemia. Por ejemplo, hubo una gran resistencia de los compañeros humanistas de Argentina, porque también estaban tratando de quitarles humanidades en la prepa. Y bueno, no se diga en el mundo, vamos a decir así, de habla hispana, España misma, ¿no? Entonces, y esto es porque la idea de los gobiernos es una idea de que no, hay que hacer a personas productivas. Esto es muy triste porque quieren hacer personas productivas y no personas pensantes. Y la verdad es que una de las cosas que alcanza muchísimo, por ejemplo, el estudio de las humanidades y de una manera muy especial el estudio del latín, que es algo que nos compete a nosotros, es eso, que da una estructura muy buena para el pensamiento, de tal manera que uno puede ser metódico y al mismo tiempo crítico. Las eso me- universidades ahora, perdón, utilizan mucho el concepto de hay que ser pensadores críticos. Sí, pero si no te dan método, pues nunca vas a ser un pensador crítico. sí. Sí, el pensamiento crítico como que es tan indispensable y es muy chistoso que la gente ya no se lo cuestione desde el nivel de cómo educamos a nuestros hijos desde que son bebitos, porque como lo quitaron de las escuelas, como le quitaron importancia, a veces ya ni siquiera le damos esa importancia que tiene. Julio, entonces está súper interesante que cuentes esto. De hecho, no, o sea, hemos hecho tan buen equipo, ¿no? Novis Pacem y tú, porque tenemos así como la misma visión, como que mucha gente Claro. nos pregunta, ay, pues ¿para qué dan tantas clases y tantas materias? Mejor nada más Mm, váyanse a lo práctico, matemáticas, mm, ciencias y vámonos, ¿no? claro, no, sí, mira, es que es como te digo, es una visión muy reducida del ser humano, pensando que el ser humano solamente tiene que ser práctico, ¿no? Tiene que ser, vamos a decir así, productivo. No, el ser humano es algo más que eso. Y me parece que efectivamente el cúmulo de información propicia que los seres humanos vayamos identificándonos más como seres humanos, porque si no nos vamos a identificar como robots, o sea, Sí, robots que saben operar una máquina, por ejemplo, ahora el celular, ¿no? Robots que saben hacer cosas, ¿no? Que saben resolver asuntos, pero que no saben pensar, que no saben reflexionar, que incluso, vamos a decirlo así tan sencillo, ¿no? Que no saben escribir bien, sí, ¿no? Me parece que, la verdad a mí me parece que las materias que ustedes utilizan mucho en Novis son geniales, ¿eh? Yo conozco poco el programa en general, ¿no? O sea, conozco lo que más o menos se me ha estado pidiendo y al mismo tiempo lo que ustedes me han compartido. Y la verdad es que yo veo una riqueza increíble en las materias que dan en Novis y la manera como se va llevando el proceso educativo en Novis, porque eh, mira, la verdad es que siguen muchísimo un esquema medieval y algunos podrían decir, ah, como es medieval ya pasó de moda y no sé cuántas cosas. No, tenemos que acostumbrarnos a aprender, ¿no? Del pasado, porque en el pasado hubo muchas cosas buenas. Cierto, hubo cosas malas, pero esas cosas malas no las queremos traer. Lo que queremos traer es más bien lo bueno y debemos aceptar que no importa cuándo, lo importante es que cuando el ser humano permite el crecimiento de otros seres humanos, estamos en lo mejor. Es decir, estamos utilizando lo mejor, ¿no? Y por ejemplo, el estudio de latín en Novis, que es con lo que yo más me he relacionado, bueno, a mí me parece algo interesantísimo. Fíjate que yo generalmente doy clases en la universidad. Cuando les platico a mis alumnos de nivel licenciatura, e incluso ahora que estoy dando clases en nivel doctorado, cuando les platico, ah, yo doy clases de latín para niños, o sea, se quedan admiradísimos y dicen, ojalá yo hubiera tenido esa ay, no, se fue. Es que a veces se va el internet donde estás, ¿verdad, oportunidad. Julio? Se fue ¿Mande? tantito. No sé, te Ah, fuiste tantito, pero ya volviste. perdón, Ojalá a y ver, hubieras estudiado, te y escuché. ojalá y exactamente. Nada más déjame intentar eh, quizá dejar mi, a ver, ojalá no me desconecte, pero voy a tratar de poner otra red porque quizá esta me puede fallar un poco, ¿no?
Bueno, por lo pronto, tú me dices otra vez, ¿eh? Si Sí. algo pasa. Bueno, entonces decía yo que cuando yo escuché que había niños a los que se les daba latín, ¿no? Entonces yo dije, ojalá y a mí también me hubieran dado latín de niño. Después de haber estudiado una licenciatura, ¿no? Una maestría y un doctorado en letras, entonces yo anhelé haber estudiado latín desde chiquito, ¿no? Wow. Porque la verdad lo que ahora yo compruebo es que el latín me ha dado mucha estructura, me ha dado también mucho conocimiento metódico y al mismo tiempo me ha facilitado, fíjate, eso es importante, me ha facilitado entrar en contacto con otras lenguas. Sin haber estudiado portugués, y lo digo que es gracias al latín, sin haber estudiado portugués, yo puedo leer un libro en portugués sin ninguna complicación, a pesar de que también tiene una cercanía con el español, ¿eh? Cuando empecé a estudiar italiano, no sabes, o sea, la facilidad con la que aprendí el italiano, ¿sí? Y yo había aprendido francés antes de estudiar latín, pero ahora que estudié ya latín después de tiempo, entonces el italiano se me aclaró de una manera increíble, no sabes, ¿no? Y la otra cosa importante, por ejemplo, es que ahora puedo decir que conozco más mi lengua, no habiendo estudiado propiamente lengua hispánica, sino habiendo estudiado latín. Lo que pasa es que el latín, si se dan cuenta, es la base de las lenguas romances y al mismo tiempo tiene una cercanía tan importante con otras lenguas que, aunque no son romances, han tenido un contacto especial con el latín, digamos el inglés y digamos también el alemán, ¿no? Porque estas dos lenguas que de alguna manera son anglosajonas, son lenguas que tuvieron un contacto muy interesante con el latín. Roma Sí. conquistó estos lugares, de tal manera que hay muchas estructuras, hay muchas palabras, hay una influencia increíble del latín en estas dos lenguas, sobre todo en el inglés. Fíjate que en algún momento escuché que de el inglés del latín tenía aproximadamente, no sé, por exagerar un poco, un 65%, o sea, Wow, es es muchísimo. mucho. Pero a ver, se dan cuenta los que saben inglés, ¿no? Que por ejemplo la palabra, bueno, incluso la palabra school, ¿no? Que es una palabra que pasó al latín del griego, ¿no? Scholé. Scholé significa tiempo libre. Y después este tiempo libre se utilizó en el latín para decir scholasticus o escola. Escola, que quiere decir escuela, ¿no? Ahora, ¿pero por qué se iba a la escuela? Porque tenías tiempo libre. Y todavía en la Edad Media se gesta un movimiento que se llama el movimiento escolástico, porque es justamente esta estructura del aprendizaje, ¿no? A profundidad de un conocimiento. Bien, entonces tenemos esa palabra en el inglés, pero luego también tenemos, por ejemplo, la palabra exit. A ver, sepan ustedes, ¿eh? Exit es una palabra netamente latina. Ujú. Ex es una preposición que quiere decir fuera, e it quiere decir ir, exit, ir Wow, fuera. Eso significa en latín y en inglés utilizan el verbo exit, ¿no? wow. Y que incluso, fíjate, utilizan el verbo exit y también el sustantivo exit, ¿no? Como salida. Pues Ujú. claro, pero tienen el mismo origen. Luego tenemos, por ejemplo, la famosa, bueno, que utilizan mucho en las universidades en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el campus. Campus es una palabra netamente latina, ¿no? Syllabus, que es el lugar donde se resguarda el programa de una materia. Syllabus es una palabra netamente latina, e incluso la palabra junior, ¿no? Cuando tenemos al adulto y al pequeño, le solemos decir junior. Sí. Junior es una palabra latina que fíjense lo que significa más joven. Eso significa junior. Entonces estamos diciendo que si hay un Peter y un Peter Junior, estamos diciendo Peter y el Peter Junior, el más joven. ¿Cómo se le diría, y también lo utilizan en inglés, cómo se le diría al más grande? Senior. Y utilizan también la palabra en inglés, ¿te das cuenta? Órale, wow. Sí, es decir, que estamos plagados en las lenguas romances y en las lenguas que tuvieron influencia del latín, estamos plagados de palabras latinas, estructuras latinas, o, por qué no decirlo también, ¿no? Estamos plagados de, ¿cómo poder decirlo? De aforismos latinos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado una expresión como etcétera? Etcétera es una palabra latina, et caetera.
qué significa y otras cosas. Wow. Nuestros signos, ¿no? Nuestro signo de interrogación, por ejemplo. El signo de interrogación es un signo que salió de una palabra latina. La palabra, un poco que suena igual al inglés, questio. Oh, Questio, que se escribe con Q. Bueno, fíjate que esa Q, al final, como no sabía identificar las preguntas, se ponía la pregunta y se ponía una Q. Al final, ¿qué ah, significaba esa Q? Significaba que era una pregunta, cuestión. wow. Se empezó a utilizar la manuscrita y de la manuscrita la Q se convirtió en nuestro signo de interrogación. Qué interesante. Oye, Juli, y yo también quiero saber por qué es el idioma oficial de la iglesia. Sí, claro. Miren, en la iglesia ustedes recuerden un poco, cuando el cristianismo empieza a crecer, la lengua, vamos a decir, de sustento y al mismo tiempo de compartir, de transmisión, es el griego. Pero cuando el Imperio Romano empieza a conquistar todas las regiones, incluidas las regiones que habían sido parte de Grecia, entonces la lengua oficial se hace la lengua latina. Ahora, la iglesia empieza a crecer, pero empieza a tener también un lugar muy importante, al menos en Occidente, en Roma, de tal manera que para que la iglesia pudiera tener la movilidad y al mismo tiempo la iglesia pudiera tener pues la proyección que en algún momento tuvo y que ahora continúa, entonces debió haberse cimentado en la lengua del imperio. Por lo tanto, se consideró la lengua del imperio romano, dígase el latín, para consolidarse como la lengua oficial de la iglesia y claro, que ya después la iglesia fue la que perpetuó el uso de la lengua latina y lo sigue haciendo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el Vaticano tenemos, gracias, bueno, ya lo teníamos, pero de alguna manera tomó un rumbo específico y al mismo tiempo se le dio importancia a una academia que se le llama Academia Latinitas. La Academia Latinitas es una academia que resguarda justamente la tradición del latín en la iglesia. Y claro, también en el mundo en general, ¿no? Incluso la cultura llamada clásica, clásicos, así llamados. Entonces, el Papa Benedicto XVI dio de alguna manera un auge a esto, porque Benedicto XVI era amante del latín también, como un gran intelectual. Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, cuando hace su renuncia, o bueno, cuando pide, ¿no? Dejar el cargo de Papa, entonces lo hace en latín, ¿sí? Sí, O sea, su discurso fue un discurso en latín. Entonces, bueno, es un Papa interesado justamente en esta lengua y por eso es que le dio un auge. Ahora, los documentos de la iglesia, los documentos oficiales, suelen ser escritos en latín, ¿no? Eh, e incluso se llaman ediciones típicas, todas las ediciones primeras, que después van a ser traducidas a las diferentes lenguas. Actualmente hemos tenido ya escritos, por ejemplo, en italiano directamente, ¿no? En este pontificado. Pero bueno, la tradición de la iglesia es que al menos las primeras versiones o los primeros escritos que salgan dentro de la iglesia católica tienen que ser escritos propiamente en latín. Entonces, eso es lo que consolidó el latín como la lengua oficial de la iglesia. Una lengua con la que tuvo contacto, una lengua con la que llevó su primera evangelización masiva, vamos a decirlo así, y después la lengua con la que tuvo, ¿no? El crecimiento propiamente de la Iglesia Católica, pues fue el latín. sí. ¿Y cómo nos llama a muchos? Como que algo tiene latín que nos llama mucho a rezar en latín o que nos da la curiosidad o no. Claro, claro. Mira, el latín tiene una riqueza increíble. A ver, lo primero que podemos decir del latín es que tiene una precisión, ¿no? ¿En qué consiste la precisión? Es que en latín la palabra que se dice, ¿no? Eh, es la palabra correcta, la palabra adecuada, vamos a decir así, porque tiene sus diferencias, ¿no? Y luego también la estructura, cómo se escribe en latín, es una estructura muy lógica y al mismo tiempo es una estructura que te puede dar para mucha sonoridad, o sea, que se escuche bonito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las oraciones en latín, los cantos en latín, ¿no? Por ejemplo, el gregoriano. El gregoriano es un canto que fue hecho exclusivamente para latín, por eso tiene tanta sonoridad. Ha habido algunos intentos de traducir,
¿no? O de utilizar el canto gregoriano en lenguas romances. No queda. Y no queda justamente porque en latín existe una, ¿cómo decirlo? Como un ritmo. Por Órale. ejemplo, en latín existen vocales breves, vocales largas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres una vocal larga, sería algo como decir a, y una vocal breve a. Los que saben de música sería en tiempos, ¿no? A un tiempo breve, a dos tiempos larga. Y bueno, eso te da también un poco la posibilidad de la musicalidad que tiene propiamente el latín. En las oraciones entonces suena muy bonito, ¿no? Y por eso es que hay personas que se aprenden las oraciones en latín, las rezan en latín, y por supuesto nosotros en la Iglesia Católica seguimos teniendo este permiso, ¿no? De las misas en latín. Actualmente se dice que hubo una suspensión, no, más bien es un cuidado, ¿no? Porque ha habido dentro del catolicismo, pues algunos grupos que se han dividido, ¿no? Que han Mm. hecho el cisma. Y entonces, bueno, ese es como el cuidado que se debe tener, ¿no? Porque Qué ya lindo que existen, lo por digas ejemplo. así de neutro, yo mejor no comento. Sí, no, claro, sí, sí, no. No, ha habido estos movimientos, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera se está tratando de resguardar para que no se fomente, ¿no? El cisma. Sin embargo, sigue habiendo permisos especiales en iglesias para que se siga teniendo la misa en latín. Y la verdad es que también es genial. Nosotros aquí, ahorita yo me encuentro en la Universidad Pontificia de México, que es donde estoy estudiando, y hace un mes tuvimos un evento de, me parece que 30 años, sí, 30 años de la Facultad de Derecho Canónico. El derecho canónico en la Iglesia Católica utiliza el latín, pero increíblemente. Entonces hubo una misa en latín, ¿no? Yo di mucho tiempo clases en la Facultad de Derecho Canónico y les di justamente traducción de sentencias rotales, es decir, se traducían de latín al español. Y entonces uno de los maestros a quien le tocó dar, ¿no? La misa en latín y la homilía en latín, entonces me dijo, profe, ayúdame a revisar mi homilía, ¿no? Entonces ahí estuve yo revisando la La homilía. homilía la dio en Y latín, la wow. homilía la dio en latín, exactamente. Entonces ahora ya, yo vine a la misa, ¿no? Y bueno, pues esto quedó genial, ¿no? Todos los cantos en latín, toda la misa en latín, o sea, toda la misa es toda, ¿no? Incluida Todo, la todo y homilía. homilía, sí, Sí, wow. fíjate que de hecho, sí creo que aquí lo tengo porque me lo llevé, ¿no? Era un librito, un fascículo, mejor dicho, que nos dieron, miren, aquí está, ¿verdad? El de la Ay, dice wow. Ordo Misse, ¿no? Y todo, absolutamente todo está en latín, ¿no? Ay, qué maravilla. Entonces, sí, claro, esas son las experiencias que seguimos teniendo justamente de cercanía con esta lengua, ¿no? Gracias a Dios. Sí, claro. Ahora fíjate que, a ver, algunos pueden decir, ok, pero ¿para qué nos sirve el latín? Voy a dar solamente algunas Sí, referencias de para qué sobre nos todo sirve. quiero que les expliques esto porque latín en Nobis Pacem es opcional. No Claro, porque queramos, o sea, pero la verdad es que son tantas materias que nos gusta dejar algunas opcionales claro, porque pues hay mamás que no les da la vida o que tienen muchos hijos o lo que tú quieras, ¿no? claro. Entonces, como opcional, pero luego mucha gente en automático ve opcional y dice, esto no se hace. No, exacto, sí, 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 claro. Entonces, a mí me No, interesaba mucho que vinieras así como que a motivarnos claro, de por qué hacer ese esfuerzo de tomar esta materia, aunque sea opcional. sí, claro. A ver, fíjense, lo primero que podemos decir de latín es que aprender latín, ¿no? Eh, es ser consciente de nuestra cultura occidental. ¿Qué quiere decir esto? A ver, todos los que tenemos una cultura occidental, y eso llámese Europa, pero también llámese Latinoamérica, o mejor dicho, toda América, ¿no? Porque incluso Estados Unidos y Canadá también tienen una cultura netamente occidental. De tal manera que nuestra cultura occidental solo la podemos conocer a través de las lenguas, o mejor dicho, de las fuentes originales. Y las fuentes originales estarían en latino o en griego. Una cosa interesantísima que cuando el Imperio Romano se hizo propiamente imperio, bueno, todas las cosas que estaban escritas en griego pasaron a latín. En realidad, toda la cultura occidental la tenemos en latín, ¿no? Sí, no.
¿A qué me refiero con la cultura occidental? A ver, fíjense, me refiero a todas las ciencias que tenemos actualmente, la medicina, el derecho, ¿sí? Incluso las ingenierías, porque las ingenierías utilizan algunos conceptos o incluso algunos nombres, ¿no? Y se le ponen esos nombres. Entonces, conocer el latín es conocer de una manera muy profunda nuestra cultura occidental. A ver, vean, ¿quién pensaría que la palabra computadora, que puede ser tan moderna y que puede ser al mismo tiempo tan, qué decir, tan estructurada en cuestiones de ingeniería, ¿quién diría que la palabra computadora es una palabra latina? Fíjense, Wow. computadora significa cun. El verbo es un verbo que se dice putare. Putare quiere decir contar, pero también putare quiere decir pensar. Y la terminación ora es la terminación que indica artefacto, o vamos a decir así como un instrumento. Entonces, la palabra computadora significa el instrumento que piensa conmigo. Ay, wow. Y está interesantísimo porque efectivamente es lo que hace la computadora, ¿no? O sea, la computadora no piensa por ella misma. Tú le metes los programitas, tú le haces las Ya cosas. que dices esto, me encanta retomar el tema de lo que dijiste del pensamiento crítico que fomentan las humanidades y el latín y todo esto, porque en maestría nos dieron una clase de inteligencia artificial y decían cómo los que iban a mantener sus empleos eran los que sabían manejar la inteligencia artificial. Claro. Y para eso se necesita ese pensamiento crítico que una máquina no puede tener. Entonces, esta definición de computadora de latín, pues queda perfecto porque piensa con nosotros, no por No, nosotros. no. A veces justamente nosotros nos convertimos, vamos a decir, en esclavos de la computadora, ¿no? Y queremos que la computadora nos resuelva todo, pero, o sea, es imposible, ¿no? Por eso, fíjate, eso es lo que propicia un pensamiento humanista. Un pensamiento humanista propicia que tú no pierdas tu identidad. Tú no eres el esclavo de la computadora. Tú eres el que usa la computadora. Pero a ver, si nos metemos en un mundo en el que nada más hay que ser operativos, aprendemos a utilizar la computadora, aprendemos a meterle toda la información a la computadora y después somos dependientes de la computadora. Que a veces nos pasa, ¿no? Sobre todo a los profesores cuando preparamos diapositivas, ¿no? Preparamos muy padre, pero oh sorpresa, nos puede fallar el internet, nos puede fallar la computadora, nos pueden fallar los botones y después así como que nos quedamos, ¿y ahora qué? Ujú, Bueno, pero cuando yo traigo mi clase preparada, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo empiezo, escribo el pizarrón y empiezo a dar el speech, ¿no? Empiezo a decir mi discurso, ya les di la clase y yo no necesité propiamente la computadora. Las computadoras son unos medios muy interesantes, ¿no? Pero no podemos hacer que nuestra vida dependa de ellos, por supuesto, ujú. ¿no? Y otra cosa que me encantó de cómo profundizaste en el significado de la computadora por medio del latín, que lleva un pensamiento tan profundo. Ay, antes de que se me vaya el hilo de pensamientos, que no he dormido en meses. Eso te iba a decir, cuando estudié Derecho, yo estudié Derecho en México, Ok, y cuando estudié Derecho aprendí latín. muy bien, Y justamente eso nos hacían, tener siempre un diccionario de latín a claro, español, porque comprendiendo las palabras en derecho, podíamos tener una comprensión mucho más profunda de todo lo que queríamos hacer. claro, Entonces, que desde niños vayan con esa visión ujú, y capten todo el idioma claro, a mayor profundidad. O sea, imagínate, de ver con un lente de este tamaño, los ayuda a ver sí, con un lente gigantesco. sí, claro. Fíjate que justamente en el derecho se utilizan mucho los aforismos latinos, ¿no? Por ejemplo, injure, ¿no? Infacto, por ejemplo, ¿no? Y todos estos son aforismos netamente latinos. Ahora, hay libros ya que hablan acerca de los aforismos latinos en el derecho, ¿no? Entonces tú ya te aprendes, vamos a decir así, como la frase y sabes su significado, pero lo interesante sería, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza? ¿En qué contexto lo puedo utilizar realmente? Bueno, pues esa sería una de las facilidades que te da el conocimiento de la misma lengua, ¿no? Ujú, Eh, otro de las riquezas que da el aprendizaje en latín es conocer el origen de nuestra lengua.
¿no? O sea, hablamos español, pero nuestro español es una lengua que ha evolucionado. Y bueno, la lengua madre del español, pues es justamente el latín, ¿no? Entonces, conocer el latín también estructura muchísimo el conocimiento de nuestra lengua. También saber latín, ¿no? Pues le da sentido a ciertas locuciones que utilizamos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado la locución grosso modo, ¿no? Pues que grosso modo es algo así como para decir, o sea, de una manera sintética, ¿sí? Pero, por ejemplo, generalmente nosotros decimos la expresión y decimos a grosso modo, y no se tiene que decir a grosso modo, sino solamente grosso modo, ¿no? Entonces, a ver, te voy a dar una explicación grosso modo, no te voy a dar una explicación a grosso modo, porque la Ay, es estructura del culpable, yo siempre grosso. digo, ah, Muy bien, porque fíjate por qué. Porque la estructura del grosso modo en latín ya tiene la A. ok. Entonces, cuando yo utilizo el vocablo latino, simplemente digo grosso modo, sí, ya, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que utilizamos nosotros así generalmente, en latín, por ejemplo, ad hoc. Está muy ad hoc, ¿no? Es una expresión latina, pero muy bonita. Por ejemplo, ad hoc significa hacia esto, ¿no? O para este momento. Está muy ad hoc, está para este momento, ¿no? Entonces, bueno, son frases que vamos utilizando que en la medida en que las generaciones van perdiendo el uso de latín y del uso del conocimiento de la lengua, también se van perdiendo estos aforismos, estos vocablos, ¿no? Pero bueno, a ver, Sí. una persona que sabe latín, una persona que ha tenido una educación sustentada, va a seguir utilizándola, va a seguir siendo garante de la misma cultura, ¿no? Otra cosa que da el latín es una estructura de pensamiento, porque el latín se ordena de una manera distinta a la del español, pero al mismo tiempo, cuando tú la traduces, la puedes traducir sin ninguna complicación también al español, ¿sí? Lo que hace es que tú te des cuenta cuando estudias latín, la estructura de la lengua, y esa estructura de la lengua te hace a ti ser un tanto más estructurado en el pensamiento. Esto de verdad, ¿eh? O sea, lo podemos constatar. Es decir, que el latín da también una estructura a nuestro pensamiento. Otra riqueza del latín es que nos facilita el aprendizaje de otras lenguas, ¿sí? O sea, creo que si queremos ser un poco pragmáticos, hoy se habla muchísimo de la necesidad de aprender otras lenguas, que Ujú, además eso, ¿eh? O sea, no nos tenemos que cerrar, y a mí me parece fundamental esto que hace Novis. A ver, tú tienes que estudiar mínimo dos lenguas. Y entonces ujú. ahí tenemos chicos que están estudiando italiano, francés, etcétera, Nos etcétera, ¿no? encontramos con muchísima resistencia, pero seguimos firmes. Sí, no, pero es que eso es fundamental. A ver, fíjense ustedes, de todos los que están viendo este en vivo, sepan ustedes que aprender una lengua es aprender a ver el mundo con otros ojos, es aprender a acercarnos a otras culturas con facilidad, es no pensar que somos los únicos que existimos y tampoco pensar que somos los únicos que producimos, es aceptar que hay otros y que con esos otros yo puedo tener contacto. No voy a poder tener contacto si yo no sé su lengua, porque la lengua no solamente es decir las palabras, ¿no? Sino la lengua es mirar con los ojos de otro, o dicho de otra manera, ver el mundo como otros lo ven. A ver, vean la majestuosidad que tenemos en el español con nuestras palabras, ¿no? A ver, querer, amar, desear. Hay algunas lenguas que solamente tienen una palabra y que tienen que dar una cierta connotación para que se entienda qué es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, en francés, en lugar de decir yo quiero, digo j'aime, ¿no? Que viene del verbo aimer, amar. Entonces, j'aime le chocolat. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que amo el chocolate. Bueno, sí, pero que me gusta el chocolate. Sí, es ¿Sí? Y en cierto. español, cuando decimos de alguna manera yo amo a alguien, es que, o sea, va, que hay un movimiento interno en mí, ¿no? El amor implica el movimiento interno en mí, y eso es lo que expresamos cuando lo decimos en español. A veces también por el contacto con otras lenguas se va perdiendo el sentido, pero a ver, una persona que sabe realmente su lengua y sabe realmente otras lenguas, nunca va a perder el sentido. Puede utilizar la palabra como actualmente los jóvenes dicen, ¿no? Ay, amé tal cosa, como para decir me gustó, ¿sí?
pero cuando sabe realmente el sentido de amar, entonces va a utilizar la palabra correctamente, ¿no? Ah, bueno, amé a mi mamá, ¿sí? Me gustó tal expresión, me gustó tal manifestación. Y entonces también empezamos a hablar con un tanto más de propiedad. Entonces, me parece que el latín consigue un tanto esto. ¿Sí? Sí. Bien, ahora fíjense que con respecto al alemán, por ejemplo, algunos que están estudiando alemán o que quieren aprender alemán, bueno, el latín por tener una estructura que se llama estructura declinable, es decir, que el latín más que utilizar palabritas claves que se van conectando y hacen ideas, lo que hace el latín es con terminaciones, dice todo, algo que hace el alemán, ¿sí? Entonces, también aprender latín les da una posibilidad o una mejor comprensión con algunas otras lenguas que a veces parece que están muy lejanas a las nuestras, ¿no? Otra cosa que da el latín, como ya dije hace un momento, es rigor y método. O sea, nos ayuda a ser metódicos, nos ayuda a saber que hay una lógica, no solamente en la lengua, sino también hay una lógica en el mundo y hay una lógica Está en buenísimo. lo que hacemos, ¿no? Entonces, me parece que eso ayuda muchísimo, porque las mamás que de alguna manera ya han tenido contacto se dan cuenta es, a ver, hay que aprender de memoria terminaciones, hay que saber cuándo se utilizan las terminaciones, hay que escribir o hay que traducir y hay que saber la estructura del español y la estructura del latín. Eso en el cerebro crea unas conexiones increíbles. Julio, sí, a ver si no me matas, pero yo siempre les digo a las familias que si les da horror y miedo el latín, se avienten a hacer lo que puedan. Siempre les digo, prefiero que hagan bien poquito, a que no hagan nada. Prefiero que se memoricen X verbo, ¿no? A que no hagan nada o que traten de hacerlo aunque su terminación o declinación esté mal. Digo, igual y me vas a matar, Claro. pero lo ideal es que esté bien hecho. No, sí, claro. No, lo importante es efectivamente, ¿no? Arriesgarse. Y entonces, miren, pueden tener ustedes el contacto con el latín. Ahora existen muchísimas posibilidades. Por ejemplo, una de las posibilidades es en Internet podemos encontrar una cantidad increíble de información ya en latín, justamente con el deseo de que el latín se incremente y al mismo tiempo se pueda utilizar, ¿no? Hay ya muchas plataformas, incluso en Italia, sepan que hay una escuela donde se les enseña latín y se les enseña realmente la comunicación en latín, o sea, para seguir fomentando justamente el uso del latín. En algún momento, por ejemplo, las Naciones Unidas estuvieron diciendo, ya hay que crear una lengua que, que sea una lengua que comunique a todos, ¿no? Y Ujú. entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una lengua creada, ¿sí? Y por ahí hubo algunos humanistas que dijeron, ¿para qué una lengua creada si tenemos el latín? El latín podría seguir sirviendo como lengua de contacto de todas las lenguas, como en algún momento se dio, Pero ¿no? requiere más procesos de pensamiento que, por ejemplo, el inglés. Ajá. Sí, bueno, sí, porque la lengua es más estructurada que el inglés, muchísima más estructurada que el inglés. A ver, Sí, por eso, fíjate, cuando aprendemos algo complicado, inmediatamente podemos comprender algo más, menos complicado. Si sí. aprendemos latín, nuestra mente Inglés está ya es capacitada, facilísimo. te lo juro que sí, te lo juro que sí, o sea, Claro. experiencia propia, ¿no? Yo, bueno, yo soy de una generación, ¿no? Antigringa, ¿sabes? O sea, en México hubo una generación que así como que no, los yanquis y no sé cuántas cosas. Entonces, yo estuve metido en esa ¿En qué año generación. naciste? Yo nací en el 82. Ah, pues casi igual que yo. ¿Sí? Pero, o sea, un poco eso, ¿eh? O sea, solamente eran los que se iban para allá, pues era para vivir de una manera distinta, etcétera, etcétera, pero había otros que, según éramos radicales, ¿no? No, nuestro país, nuestra ¿Y cultura. qué Y opinaban de los canadienses? ¿También eran anticanadienses o no? fíjate, no, pero es que fíjate que Canadá, o sea, quedaba muy lejos de nosotros, ¿sí? O sea, es Entonces, decir, salvé. sí, a ver, no, lo que pasa es que, a ver, fíjate, o sea, es que nunca se hablaba de Canadá, es más, solamente se hablaba, vamos a decir así, del norte, ¿no? O sea, el norte, y el norte uno lo visualizaba como Estados Unidos. De hecho, nuestros migrantes de México, o sea, empezaron a llegar a Canadá hace poco, no habían llegado antes, Sí. ¿sí? Entonces, Canadá era así como un lugar que ni siquiera sabíamos, ¿no? Solamente decíamos Estados Unidos. Bueno, y entonces yo tuve a lo mejor ese choque cultural. Entonces, a ver, yo puedo leer inglés, ¿no? Pero
la verdad es que nunca ni siquiera me he animado a comunicarme y a pesar de que he ido a Estados Unidos, ¿no? Estuve en algún momento ayudando a comunidades latinas en Estados Unidos, pero a ver, mira, yo iba de aquí y iba a comunidades latinas y hablaba español. Bueno, daba cursos en español y todo eso, bueno, pero de cualquier manera, al conocer la estructura, ¿no? Al saber la manera de la conjugación, de armar oraciones, bueno, no hay complicación. Cuando tienes esta estructura, Sí, sí, de verdad que sí. Eso tiene que motivarlos mucho porque luego también batallan con el inglés. Y si supieran, porque muchas veces, Julio, lo ven como, ay, una cosa más, no puedo con todo. O sea, ¿cómo me voy a claro, concentrar en un idioma y en otro y no ven que es al revés? no, Entre más, sí, más fácil. y la verdad es que sí, ¿eh? Y sobre todo en esta etapa de infancia, híjole, uno es una esponja. A veces nosotros hacemos como una medición anacrónica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que lo medimos con nuestra edad. De Entonces decimos, adultos. para mí es muy difícil. No, para los niños no. O sea, para los niños es de verdad, ¿eh? Cuando los motivamos, para los niños es, ¿cómo decirlo? Como un reto. Y Y un entonces los niños, juego, y les exacto. encanta. Eso lo he Sí, notado. Todas las mamás hemos notado eso, que nosotros lo vemos y decimos, ¿qué es esto? Y nuestros niños, amo, amo, yo no me lo sí, sé sí, sí, llamar, sí. mamá, Ajá, ajá. I don't know, pero se la pasan así de que Claro, diciendo todas las, así de claro. cajón, felices y en el tiempo No, libre no, no. cuando las dicen y tú de que, No, what, yo creo que eso amo es muy a importante, más. ¿no? Sí, es muy importante que fomentemos, es decir, que dejemos que los chicos tengan la oportunidad efectivamente de aprender, de hacer muchas cosas. De verdad, miren, cuando ya somos adultos, y ustedes lo pueden ver, ya no tenemos tiempo para muchas cosas. Pero si esto lo adquirimos en una etapa temprana, cuando teníamos tiempo, eso se queda. O sea, de verdad que ese aprendizaje se queda. Y entonces, aquellos que aprendieron a tocar música, aquellos que aprendieron a cantar, aquellos que aprendieron algún deporte y que ahora por alguna razón, por el trabajo, por tantas cosas, ya no se puede hacer, o sea, uno tiene la experiencia y esa experiencia ayuda muchísimo, ¿no? Porque a veces también, por ejemplo, el compartir con los hijos, a ver, tú nadas, sí, yo también nadé, tú haces esto, sí, yo también lo hice. En otras ocasiones, a ver, tú tienes la oportunidad, así que hazlo. Yo no la tuve. ¿Sí? Y eso creo que también motiva a los chicos. Sí, Entonces, claro. sí, no midamos nuestras capacidades y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo, eh? No midamos eh, ¿cómo decir? Nuestros prejuicios, ¿sí? No midamos con nuestros prejuicios, porque para los niños no hay eso. O sea, para los niños más bien hay yo puedo, yo hago, y en la medida en que nosotros los motivemos efectivamente a hacer eso, de verdad que ellos van a poder hacer más cosas, de verdad. O sea, es fomentar un crecimiento incluso humano. Sí, ¿Sí? ojalá que nos escuchen y se animen, Julio. Sí, no, 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 de ¿Qué verdad que dices tú es de los algo, alumnos de Novis Pachen? ¿Cómo has visto su proceso o cómo lo disfrutan? Para que sepan todos los que están aquí, las clases claro. del profe Julio se llenan en un segundo y siempre queda gente que, ay, ya no alcancé lugar, yo quería. O sea, son súper populares tus clases. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, mira que, eh, a ver, también he aprendido de alguna manera, ¿no? Un método con los chicos, es decir, que yo también he aprendido con ellos, ¿no? O sea, que sí, que no, cómo tal cosa. Entonces, me parece que la experiencia que he tenido con los niños es una experiencia muy rica, ¿eh? O sea, de verdad, a ver, la facilidad con la que aprenden, incluso algunos incluso algunos, por ejemplo, no tienen todavía una estructura de la lengua española así bien, ¿no? Bien, bien estructurada, no saben que son sujeto y todo eso. Pero cuando empiezan con la lengua latina, o sea, lo conciben de una manera tan fácil y lo pueden identificar tan fácilmente. A ver, ojo, eso les ayuda para después, porque después cuando ellos empiecen a ver gramática y todo eso, ellos ya van a tener las bases. Sí, de hecho, justo Fabi me estaba diciendo que querías, o sea, estabas pensando dar clases de gramática y retórica también. Sí, claro, si hay Qué bien. oportunidad, bueno, pues yo tengo esos conocimientos y lo podría Se me hace compartir, ¿no? padrísimo porque entonces podríamos hacer como una integración. Claro.
en donde estoy segura que saldría el tema de, ¿se acuerdan en latín tal y tal? O ¿se Sí, por acuerdan, supuesto. ¿no? Poder hacer esas Sí, conexiones estaría padre. exactamente. Sí, no, no, no. Y de hecho se hacen, ¿eh? Eh, A ver, fíjense, en la antigüedad, en la Edad Media, cuando uno empezaba la educación básica, fíjense que aprendía, ¿eh? Aprendía, aprendía gramática, retórica y dialéctica. Era la educación inicial. Es Ujú. decir, primero conoce completamente tu lengua y tu pensamiento. Ya después te metes a las matemáticas. Esos Claro. tres, esos tres eran los elementos básicos de la educación, de tal manera que los niños, bueno, los adolescentes, cuando ya acababan este trienio, no eran años, sino más bien era estos tres cursos, que a veces podían prolongarse, a ver, sabían leer, sabían declamar, sabían pronunciar un discurso y sabían pensar, ¿no? Y todo eso está conectado, por supuesto, ¿no? O sea, la gramática después se convierte en tu expresión y es en tu escritura también. Entonces, me parece que es algo que decir fundamental, Voy ¿no? a leer los Entonces, comentarios que están aquí, Julio, que se nos han ido antes, porque claro, claro. justo a lo mejor comentan cuando estás diciendo algo y a mí se me ha ido, perdóname. Voy a leer el de Vivian. A mí de verdad me ha parecido fabuloso aprender junto a mi hija, que es la que está en cuarto grado, algunas palabras en latín en la misma bibliografía que nos ofrece Novis y en las clases que el maestro imparte. Porque conociendo la raíz de la palabra, el significado, de dónde viene, se te pueden resolver un montón de dudas que al menos yo traía o que hacía uso de las palabras muchas veces solo porque las escuché de alguien más o porque se Claro. transmitieron de generación en generación. Y a ellos, con lo que van aprendiendo, van haciendo uso de las palabras con un significado y pensamiento crítico, como bien dicen. Y Sí, Sara dice claro. que justo ella ya no alcanzó lugares, que te digo que yo leo que todo el mundo se quería meter a tus Sí, clases. Y sí, aquí sí. están hablando que estaría súper tus clases de gramática y Sí, retórica. bueno, pues ahí podemos hacer algo. Vamos a decirlo, vamos a hacer, ¿no? Porque la verdad es que me interesa mucho y ahora viendo esta experiencia o viviendo esta experiencia, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo empecé, como ya te conté, ¿no? Hace 2 años. O sea, hace 2 años, justo en estos meses estoy cumpliendo 2 años, que me contactaron por primera vez algunas mamás de novis. Y a Gracias a ver, Dios. te voy a decir una cosa. Yo ahora empecé ya propiamente con ustedes directamente, una experiencia también muy interesante, pero el grupo que agarré hace 2 años, muchos han continuado. A ver, los he mostrado en la Facultad de Filosofía y Letras, cómo hacen los análisis. Son Wow. geniales, geniales. De verdad que quedaron así como maravillados porque dicen, no, o sea, no es posible que sepan más que yo. Imagínate un alumno de licenciatura diciendo que unos niños, Pero eso es por la ventana de oportunidad tan maravillosa que tienen claro, los niños de esa claro, edad. Es lo que quiero que exactamente, la gente se sí, emocione con exactamente, nosotros, Julio. ¿no? Ahora hay un chico que creo que ya está en secundaria, ¿no? Y entonces le dijo a su mamá, y su mamá me mandó un mensaje, por supuesto, le dijo a su mamá, yo quiero estudiar lo que estudió el profe Julio. Y le dijo, uy, pues este muchacho ya Cuarenta y tiene, cinco carreras, maestrías y doctorados, hijito. o sea, él decía que lingüística, ¿no? Pero él ya tiene un recorrido increíble, o sea, él ya no va a llegar a aprenderse la declinación, no, él ya va a llegar a traducir textos, o sea, ¿te das cuenta? Es- Este chico va a poder hacer ya propiamente filología, ¿no? Va a tener que hacer letras para que vean Ay, una diferencia, ¿no? qué Pues maravilla. sí, la verdad es que estoy muy emocionado y por eso es que, como siempre les digo, ¿no? Estoy comprometido con la metodología Novis. Me ha resultado fantástico y la verdad es que si yo en algún momento tuviera o pudiera recomendar a alguien, ¿no? Para educación inicial, por supuesto que el método Nubis se me haría genial, ¿no? Ahora mismo yo no tengo niños, ni en mi casa hay niños, ya todos son jóvenes, ¿no? Entonces más bien están estudiando ya la universidad, pero, pero la verdad es que la manera como les enseñan y Estudian. las materias, las materias que les proponen, o sea, realmente es para una formación integral. ¿Sí? O sea, una formación integral y eso me parece que es, a ver, es una riqueza para la humanidad. Eso Ay, podría decir, una sí, riqueza para la sí, sí. humanidad. Cuando sus hijos lleguen a la universidad, se van a estar superando a cualquier chico, te los aseguro. Yo lo noto ya con mi hija, Sí, porque sí, pues sí, mi sí, hija sí, empezó novice desde que nació y ahorita está en claro. universidad y No, claro, claro.
Se nota. Mira, pero dice María, aventajado. mis hijos son acólitos de misa en latín y saben oraciones en latín. Ah, Y súper. Carlos, cuando entró a la clase del profe Julio, se le iluminó más el idioma. Yo también Ah, aprendí mira. oraciones en latín. Ok, bueno, pues perfecto, ahí está, ¿no? Y dice Erika, otra Erika Juárez, una de las mil razones por las que nos hizo elegir Novis Pacem fue precisamente ver en su currículum la materia de latín. Ah, Y ellos mira, son científicos. ok. No, bueno, es que también en la ciencia ayuda muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, toda la taxonomía de los animales, en medicina, o sea, todas las partes del cuerpo tienen que ver con el griego y de alguna manera también con el latín, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es algo interesantísimo. Y entonces tú puedes ver la diferencia del proceso de pensamiento de los niños de cierta edad comparado a tus alumnos de Sí, de licenciatura. licenciatura y doctorado en cuestión Sí, de cómo captan por su ventana de oportunidad, sí, ¿no? claro, claro, claro. O sea, eso se nota. O sea, la verdad es que nosotros que estamos en la educación lo notamos de una manera increíble. O sea, una persona que ha tenido vamos a decir así, ¿eh? Una educación básica y además muy, muy express, o sea, se nota, porque generalmente no sabe escribir o generalmente no se sabe expresar. Quienes han tenido una buena formación en el ámbito de la lengua, aprendiendo idiomas, aprendiendo gramática. Miren, o sea, pero de verdad que fluye, 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 y uno se da cuenta fácilmente, ¿no? Ay, Por ejemplo, a ver, sí, se da uno cuenta incluso con la experiencia de los chicos de escuelas bilingües, o sea, de escuelas bilingües, donde les enseñaron inglés y español a la par. Su capacidad, ¿no? De hablar es muy ágil, pero aquellos que solamente tuvieron el español y así, la verdad es que es muy, sí, una percepción distinta. Julio, sí, es que eso le digo yo a mis familias, sobre todo siempre que dicen, porque este es como su preocupación principal. Ellos dicen, ay, Marisol, pues es que mi hijo no domina el inglés, entonces ahí me tienes en Novis Pacem, todo en inglés y español, y aparte quieres una tercera lengua, y aparte quieres latín, o sea, no podemos con tanto, danos chance. Y siempre les digo, es que tienen que ver ustedes que no nada más es el aprender un idioma por dominarlo, sino yo me baso mucho en los estudios que se han hecho últimamente neurológicos, donde analizan el cerebro, qué áreas de cerebro se prenden según el idioma que están Claro, hablando. Y está comprobado que distintos idiomas utilizan distintas áreas del cerebro. Entonces, a nivel neurológico, entre más idiomas uno ha escuchado, ha mm, estado expuesto, claro, más partes del cerebro usa y más mm, puede ver como un problema, una situación de distintos ángulos de vista. Y eso sí, no tiene precio por mm, 15 minutos al día que se les pida que hagan una tercera lengua algo. o media hora de latín, no tiene Sí, precio para los beneficios que van a tener en su vida, sí, en su pensamiento crítico, en su capacidad de análisis, de expresión. sí, por supuesto. Sí, no, no. Miren, hagan el esfuerzo, de verdad que cuando ya sus hijos crezcan, ¿no? Cuando ya ustedes vean a sus hijos casi, casi volar, van a agradecer muchísimo esto, ¿eh? A veces, insisto, que ya lo medimos desde nuestra percepción, desde nuestras capacidades, y sí, por supuesto, ahora mismo a mí me pones a estudiar 3 lenguas al día, pues acabo cansadísimo, ¿no? Sí, por nuestra edad. O así, y además también, pues porque tenemos otras actividades, pero vaya, si la labor de los chicos es solamente estudiar, no, claro, también tienen que hacer deporte, pero si de alguna manera su labor más grande es estudiar, denle todo lo que puedan aprender ahora, todo, porque quizá en otro momento ya no lo van a poder hacer. Y Sí. sepan ustedes que en el campo laboral cada vez las cosas están más difíciles, o sea, que una lengua distinta como el inglés te ayuda muchísimo, pero si tú traes 2 o 3, híjole, o sea, te abre el panorama increíblemente. Ay, ya sé, pero hay Me que parece que es importante. explotarlo. A ver si vienen, están viniendo. ¿Quieren venir las dos? Estamos hablando de latín y de la importancia del latín y cómo te abre el pensamiento. ¿Quieren decir qué les ha dado a ustedes aprender latín? Sí, mira, ven, este es el profe Julio. Tiene como 500 carreras, maestrías y doctorados. Es un super wow. Mira, ven. Julio, te voy a enseñar. No, you look so pretty. Mira. Ella es Abril. Hola. Hola, Abril, ¿cómo estás? Está en noveno, que es el primer grado de high school. Ok, Platícame, ¿cómo sientes que es latín cuando lo has estudiado? O sea, ¿cómo me ha ayudado?
Ajá, Siento que me ha ayudado mucho en aprender otros lenguajes. Ujú. idiomas. Idiomas. Español. Sí. No, No, no está eres bien. medio pochas, Julio, perdón, Sí, no, 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 ahí está bien. perdonarás, pero no somos yanquis, somos canadienses. Ah, ok. Ok. Sí, Y no, dime, eso ayuda muchísimo. o sea, ¿se te hace interesante? Por ejemplo, ¿puedes decirle al profe Julio la diferencia que notamos cuando rezamos en latín o en otro idioma? ¿Por qué siempre escogen rezar en latín el rosario? No sé, como que, no sé, nos gusta a todos más Porque es más que, pensar en, como que, siempre dicen que es más rápido y que se reza más sí, fácil, ¿verdad? Ok. Sin pena. sí, sí. Sí, no, sí, sí, Tú sí. también, Pero, Catarina, ¿puedes decirnos? Sí, please. pero fíjate que exactamente que podemos considerarlo más rápido, pues porque es más sonoro, ¿no? Y Sí. además, efectivamente, como tiene, le llamamos en lingüística, es una lengua sintética. Es decir, que en una palabra puede decir muchas cosas. Entonces, por eso es que es más rápido, justo. Ven, acá está Catari, ven, Catari, tú también dinos, cariño. Platícanos. Hola, Hola, ¿cómo estás? yo soy Catarina. Mucho gusto. Soy Julio. A ver, platícanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia con el latín? Mi experiencia con el latín, a mí me encanta porque, como me dijo mi hermana, siento que me ayuda a ver cómo todos los idiomas como que están conectados. Entonces eso se Sí, me hace súper interesante. claro. Sí, Ujú. no, sí, sí. Es que es una base, es una muy buena base. Entonces, en la medida en que tú tienes esa base, te puedes mover fácilmente, sí, por Y supuesto. cuéntales cómo desde chiquita, de que para ti tus amigos y sí, era padre aprender como las, ¿cómo se dice? No declinations, pero, Como los endings, ajá, los tipo, endings y los verbos, Las ajá, terminaciones, ajá. un juego. Sí, era un juego conjugaciones, entre las nosotros y nuestros conjugaciones. amigos, a ver quién se podía memorizarlos más y así. Ah, súper. Oh, eso está bien. Sí, 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 claro. Entonces estuvo Sí, muy... muy buenas experiencias, claro. Sí, eso lo propicia justamente el latín, ¿no? En español tenemos un acercamiento también con las terminaciones y todo eso, pero me parece que el latín, por ser la base, da mucha riqueza. Sí, perdón. Muy bien. Pobrecitas, están de que mamá, Oh, está bien, perfecto. perdón, Muy niña. bien, bien, Marisol. Bueno, Marisol, a ver, mira, ya nos echamos la hora sin querer queriendo. Ya sé, pues es que es un gusto escucharte, Julio, es una maravilla. Después tengo ganas de que me digas qué piensas de nuestro programa de gramática y de retórica. Sí, claro. Entonces, A mira, ver en si te cuanto gusta. tú me dejes conocer el programa, lo platicamos y si lo echamos a andar, hacemos un en vivo también para que sepan la riqueza de la gramática, la retórica y todo eso. La verdad es que es una riqueza increíble. ¿Y qué opinas del libro que usamos de latín? Porque yo sé que hay muchas cosas y todo. Nosotros elegimos ese libro porque nos gusta, nos llama lo antiguo, Ok, nos llama lo clásico, nos sí. llama a ver cómo se estudiaba desde siempre y nos llama que lo haya escrito un sacerdote y Ujú, nos llama que haya puesto no solamente eclesiástico, sino también de la vida diaria, pero de los dos. claro. Pero no sé, tú danos tu input. Sí, mira, fíjate que generalmente las gramáticas nunca van a cambiar, ¿no? Porque ya es una lengua que está establecida. Entonces, tiene los elementos fundamentales para la comprensión del latín. Ahora, una cosa que ahora que ya lo conozco mejor, me he dado cuenta, es que trata de hacer estas conexiones con el español, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, que de alguna manera, como los chicos están estudiando, entonces ellos dicen, ah, bueno, pues a lo mejor ahora están viendo, no sé, conjugación, entonces les estamos metiendo la conjugación inmediatamente, y ya después les metemos otro tipo de palabras, y me parece que va metódicamente, ¿no? Metódicamente va haciéndoles las cosas más comprensibles. Entonces, sí, me parece que es un buen libro, ¿no? Y que por supuesto ahora lo que tenemos que hacer nosotros es también quizá adaptar un poco la manera como aprenden los chicos ahora Claro, sí, para por eso te que, ¿no? pregunto, porque sé que tú siempre traes así como que ideas y estás a la punta del cañón, Sí, entonces claro. todo el input es bien. Que es un poco lo que hacemos en los cursos, ¿no? O sea, Así como es. las mamás que ya han tenido experiencia conmigo se dan cuenta que siempre les mando un archivito en donde ya les expliqué de una manera o ya les hice algún ejercicio distinto al que está propiamente en el manual.
pero que es un poco para aclarar y al mismo tiempo para que los chicos pues, tengan otra manera de explicar. Ay, buenísimo. Buenísimo. Ay, Julio, pues muchas gracias por tu tiempo. No, De muchas verdad que gracias a ustedes. siempre es De un verdad que gusto escucharte y aparte a mí me impresiona mucho como tu valentía de que das clases en la UNAM. sí. O sea, eres así ese como esa velita de luz o sea, A tú ver, fíjate, haciendo todo esto ahí a en la ver, Escuela de fíjate Lobos. somos un grupo, ¿eh? O sea, por ejemplo, también tengo a una profesora a, a la que generalmente yo le ayudo porque ella es titular. Entonces, es una profesora también muy creyente. Y de alguna manera también en la literatura, sepan ustedes que tratamos de meter cuestiones de evangelización. No, no pueden ser como Que tan... está padre que lo conozcan, o sea, la verdad es que está bien Sí, padre que tengan ese acceso a, aunque sea sí, conocer claro. algo que a Yo, lo yo mejor he, no han tenido contacto. yo he propuesto ahí en la universidad unos cursos, por ejemplo, de griego bíblico y cosas así por el estilo, pero todavía están muy reticentes, ¿no? Esperemos Bueno, lograrlo. pero pues es común aquí en todas las universidades, aquí en Sí, Estados Unidos, hasta en las católicas hay resistencia y eso, ah, católicas, o sea, es la exacto. tendencia. Entonces, por eso digo que qué padre que al menos algo, un poquito, ahí metas para que pueda haber un poquito más de exposición. Sí. Sí, están preguntando ahorita vi, están preguntando que si lo pueden meter, si su hijo va en quinto, si lo pueden meter a clases de cuarto en latín. Sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, porque en latín sobre todo, Me ¿no es cierto? imagino que están preguntando también por cuestiones de evidencias y cosas de esas. Y Ah, Sara, ok, ok, ok. Ah, como yo entonces no sí. sé tampoco, eso después le preguntamos a Vero, como que en mi mente la verdad es que no lo tengo muy claro. Ok, Yo personalmente les voy a decir lo que hago con latín. Vamos a nuestro ritmo. Julio, sí me encantaría que mis hijas tomaran clases contigo. Si no ok. pueden en vivo, al menos las pregrabadas Ujú. que dan. Pero lo que yo hago con mis hijas en latín es que no lo evidencio porque es opcional, porque voy un poquito más a tu ritmo. Entonces a veces Ok, ven la mitad del material, porque yo siento que a veces cuando lo vemos como o todo o nada, a veces nos quedamos más con nada. claro, Entonces, claro, yo con mis hijas, ahorita que están tus clases, pues ya es una maravilla, pero cuando yo no las tenía, o sea, yo no lo evidenciaba, Sara, pero sí lo veía. Entonces, de esa manera podía ver como la mitad del material que se me hacía mejor que nada. Y así nos hemos ido claro. como a nuestro ritmo. No, sí, 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 claro. Pues entonces ya eso lo verán allí y pues queda abierta la invitación y al mismo tiempo también, es decir, como, sí, sobre todo esto, ¿no? La invitación a que no tengan miedo de que los chicos aprendan más cosas y al mismo tiempo de que no tengan miedo de que puedan aprender latín, ¿no? O sea, es una riqueza y la verdad es que les va a ayudar muchísimo y en algún momento los mismos chicos van a agradecer esa oportunidad que les dieron ustedes. Ay, sí, pues muchísimas gracias, Julio, de verdad. No, gracias a Gusto ustedes, verte un otra gusto. vez. Y bueno, estaremos haciendo más en vivo, más en vivos para que ustedes sepan. Y bueno, hablaremos ahí de otras cuantas cosas, por supuesto. Buenísimo. Luego te paso la liga de la grabación por si lo quieres Sí, compartir o algo. claro que sí, por supuesto. Un Un gusto, cuídate abrazo. mucho. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye.